muy importante, lo que se escribe y también cómo se escribe. Y para eso tenemos esta tarde, como decía, a Teresa Meana Suárez, que no es la primera vez que nos acompaña en este seminario y que estamos encantadas de que nos quiera volver a acompañar para hablar sobre el lenguaje sexista. Licenciada en Filología Románica, ha ejercido siempre como profesora de lengua castellana en enseñanza secundaria en Oviedo y Valencia. Milita en el movimiento feminista desde 1975, desde los años 80 se dedica especialmente a tratar el sexismo en el lenguaje, una especialidad sobre la que ha impartido numerosas conferencias y talleres por toda España. Es una reconocidísima lingüista en el ámbito académico por su análisis crítico y propositivo en torno a la opacidad androcéntrica del discurso social. Ha publicado diversos artículos sobre temas referentes a la invisibilización de las mujeres en el lenguaje. Desde que llegó a Valencia, Meana participa activamente en la Casa de la Dona y en 2018 fue reconocida como hija adoptiva de Valencia por haber desarrollado su activismo en la ciudad con el objetivo de crear una sociedad más inclusiva, abierta y feminista. Así que yo la estoy viendo, vosotras no, a ver si ahora sí. Bienvenida, querida Teresa Meana. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Yo encantada. Espera, Teresa, que no se te oye hasta que no dejemos de aplaudirte, que te queremos aplaudir. Ahora, cuando quieras, bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy contenta y te agradezco mucho todas esas palabras. Solo estoy preocupada por el tiempo, porque yo me enrollo y yo veo el tiempo y veo las 5:15 y ¿hasta qué hora tengo? Porfa, Lourdes. Pues mira, es que vamos 15 minutos de retraso. Tenemos hasta, se suponía, 17:45, pero si necesitas tomarte los 15 minutos que nos hemos comido, pues aquí estamos. Bueno, lo voy a intentar. Empezamos, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por invitarme y por lo que acabas de decir y todo. Bueno, yo a veces me apetece, fijaros, reñir un poco, porque me parece que el tema del lenguaje es tan importante y hay que oír cada cosa todavía. Mirad, en el feminismo empezamos a tocar el tema, a darnos cuenta de la invisibilidad de las mujeres en la lengua a principios de los 80. No nos dimos cuenta antes. Claro, teníamos tanto que hacer, ¿verdad? Daros cuenta que en la dictadura, porque en el 75, que yo empecé en el movimiento, como decías, nosotras, la reivindicación general que era libertad, ¿no? Amnistía, libertad para los presos políticos, nosotras no decíamos presas políticas, pero allí donde estábamos insistíamos. Y para las mujeres presas por delitos específicos, es decir, las mujeres que estaban en la cárcel por adulterio, por aborto, bueno, no os voy a contar. Pero no nos preocupaba no decir presas políticas, ¿no? No fuimos conscientes de la importancia de la lengua, insisto, hasta el 80, 81, salieron las primeras instrucciones para un uso no sexista del idioma y realmente pasaron 40 años. Bueno, yo pensaba que por lo menos habíamos conseguido muchas cosas, lo sigo pensando, y soy optimista, y pensaba que sobre todo las feministas lo teníamos interiorizado y las feministas sabíamos que era fundamental. Bueno, pues no es así. Quiero decir, hay muchísimas que no lo hacen, y yo quiero hablar hoy sobre todo de dos cosas. Lo importantísimo que es utilizar un lenguaje que no nos invisibilice, y cómo las trabas, los obstáculos, los problemas para que la lengua nos nombre no residen en la lengua. Es decir, son siempre ideológicas. Los obstáculos nunca, jamás, nada se sostienen en argumentos lingüísticos. Siempre las trabas son ideológicas. Entonces, quería decir esto porque son las dos partes de las que voy a hablar. A ver, la primera. Parecía que llevamos 40 años, oye, pues continuamente se oye ya los actores y actrices que recibieron los premios, ¿no? Los niños de las niñas. Bueno, parecía que más o menos había un poco de conciencia de que esto era muy, muy importante. Bueno, pues ¿recordáis la frase de Simone de Beauvoir? Que aquí la tengo, que es tan conocida. No olvidéis jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa
para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos, debéis permanecer vigilantes toda vuestra vida. Pues así fue. Llegó una crisis, ¿verdad? Llegó una crisis, es decir, llegó una pandemia y automáticamente yo me empecé a desesperar. Mirad, este virus lo paramos unidos. Bueno, unidos. Cuando acabe esta pandemia ya no seremos los mismos. Saldremos unidos los que. Estaba lleno de enfermos, desgraciadamente, de infectados, por supuesto, de fallecidos, de sanitarios, de reponedores, no se sabe por qué, las reponedoras nunca están en el supermercado, es un misterio, hay cajeras, pero reponedores no, reponedoras no hay, todas las habréis visto 1000 veces. Hay, de repente los niños podían salir a la calle, las niñas no, pero los niños sí, acompañados por un adulto. Tú llegabas al supermercado y decía los mayores primero, con lo sencillo que es las personas mayores primero. Desde luego los ciudadanos respondían o no, hasta los falleros estaban desesperados porque se suspendían las fallas, porque falleras desde luego no hay, ¿no? Y con esto llegamos al sumum del estereotipo, y ese sí que me gusta comentarlo, porque esto tiene tanto que ver con todo. Mirad, el sumum del estereotipo, como sabéis, son los médicos y las enfermeras. Bien. Los médicos y las enfermeras, constantemente, los médicos y las enfermeras, porque esto fue permanente y sin cesar. Como dice muy bien Eulalia Lledó, la relación con el prestigio, porque las profesiones que no tienen prestigio, da igual el femenino. Oye, las limpiadoras, las cajeras, ahí no tenemos problema. Pero la relación con el prestigio, que es muy importante con el tema del masculino, hace que muchas mujeres se nombren a sí mismas en masculino. Digan, soy ingeniero, soy arquitecto, vayas por la calle y veas un letrero que dice fulanita y fulanita, abogados. Yo me desespero, me desespero. Entonces, cuando resulta que las profesiones están feminizadas, los hombres van y rechazan el masculino, el femenino. Lo intentaron con ATS, ¿verdad? Lo intentaron con auxiliar de vuelo, lo intentaron y lo lograron desde 1974, está en el diccionario, es engendro lingüístico modisto, que es exactamente igual de engendro que si dijera periodisto o taxisto, exactamente igual, pero lo consiguieron, porque en esos casos de profesiones feminizadas los hombres lo rechazan, igual que muchas mujeres en esa relación con el prestigio prefieren denominarse masculino, ¿no? Pero daros cuenta lo que significa los médicos, la razón, la ciencia, el conocimiento. ¿Y qué son las enfermeras? El afecto, el cuidado. Cuando resulta que si fuese, desde luego por proporción, habría que decir, si es por porcentajes, quiero decir, diríamos siempre las profesoras. Porque en el caso de las enfermeras, es verdad que son una gran mayoría, pero mirad, tengo por ejemplo algunas de las fechas, de las cifras, perdón, porque cuando hay el plural femenino en esas profesiones que os decía, de poco prestigio, da igual, pero cuando hay jerarquía no pasa. Entonces, una presencia masiva de médicas, que de hecho se da, no cambia. ¿Cómo nos referimos a la profesión? De hecho, si fuese solo cuantitativo, diríamos las profesoras, porque somos mayoría, ¿no? Bien, pero cuando ves las cifras, es lo que os quería decir, cuando ves las cifras, hoy en las facultades de medicina, el 70% de quien estudia medicina son mujeres. En quien la ejerce, ahora mismo hay un 59%. En enfermería son el 84%, y por ejemplo, en farmacia, que es alucinante, en farmacia el 78% son mujeres. Bueno, pues sigue habiendo un anuncio en televisión que dice, en caso de duda, consulte a su farmacéutico. Yo pregunto, ¿a quién consulto? Si en mi farmacia solo hay 2 mujeres, es que ¿a quién le consulto? Con lo fácil que es decir, en caso de duda, consulten su farmacia. Era fácil, ¿eh? Bueno, pues no. Yo tengo una amiga y muy feminista, que en pleno confinamiento me dijo, es que los médicos de mi hospital, le dije, pensamos que, le diga que las médicas no pensáis. Me dijo, ay, Teresa,
chica, es que con la que está cayendo precisamente con la que está cayendo. Es como cuando nos dicen, con todo lo que hay que hacer, voy yo a ponerme a decir, compañeros y compañeras, precisamente si no hacemos, porque todo lo que hay que hacer ya lo hacemos, todo, lo hacemos todo, pero como no hagamos esto, no va a servir de nada. Y como hay que incidir paralelamente de tal manera en la realidad y a la vez en la lengua, por eso quiero salir al paso de las objeciones, de todas esas falsas objeciones que para nada tienen que ver con argumentos lingüísticos. La última a la que me quiero referir es a la famosa economía del lenguaje. Bueno, vamos a empezar con la palabra. Todas las que nos dedicamos a esto en algún sentido, ¿no? Cualquier feminista, a veces te preguntan, ¿pero eso que tú dices es correcto? ¿Está admitido? ¿Qué dice la academia? Yo siempre digo, si supieras que poco me importa lo que diga la academia. Carezco en absoluto de respeto por la academia. ¿Sabes la verdad? Es que me da igual lo que diga la academia. A ver, ¿por qué tengo que respetar a una institución tan fuertemente subvencionada, es decir, la más, dinero público, que no respeta una de las leyes fundamentales como es la ley de igualdad? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que respetar a un club de señores enfurruñados que se pasan la vida al borde del ataque de nervios porque resulta que una dijo portavoza, que efectivamente es una palabra con poco sentido, porque la portavoz porta la voz, ya es femenina, pero que lo hizo seguramente como una provocación, etc. ¿Por qué tengo que respetarla, esa institución? Una institución que le negó el sillón a María Moliner, que se lo negó a Emilia Pardo Bazán, que como ella dice en ese discurso tan fantástico, un sillón que solo por mi sexo se me niega y solo por mi sexo querría yo ocupar, ¿no? ¿Por qué tengo que respetar una institución que hace ese diccionario? Porque tenemos clarísimo que el diccionario no refleja la lengua. El diccionario refleja el poder de quien hace diccionarios. Por eso refleja tantas veces una ideología tan concreta y por eso tantas veces Pedro, ¿está puesto el micrófono? Sí. Miente. Simple y directamente miente. Teresa, sí. Discúlpame que te hemos interrumpido, pero la sala te aplaude espontáneamente porque, disculpa, entonces no se te oye porque estábamos aplaudiendo. Ya gracias. Nos está encantando, no estás viendo la complicidad, pero aquí está la complicidad en la sala desde que ha empezado. Muchas gracias. Veréis, yo siempre digo, ¿el inglés tiene academia? No. ¿Alguna vez tuvo academia el inglés? ¿Les interesa tener academia? ¿Se lo plantean cada poco? Pues no tiene academia el inglés. ¿Sufre mucho el inglés? ¿Está en peligro de extinción el inglés? Porque no tiene quien vele, lo pula y le dé esplendor. Pues no. Bueno, pues si la academia, como dice también Coral Herrero, es una fábrica de misoginia, la academia no me interesa lo más mínimo y no la respeto lo más mínimo. Ya sé que las hay peores, porque en Francia sabéis que se llaman a sí mismos los inmortales. Así, Y la Academia de la Lengua Francesa prohíbe que se diga señora ministra, es decir, hace poco salió de nuevo que hay que decir madame le ministre, o sea, señora ministro. Y en el centro de París hay una plaza que estoy segura que no habría ahora mismo en ninguna de las ciudades de nuestro país, ninguna. Es decir, ni en Córdoba, ni en Burgos, ni en Bilbao, ni en Sevilla, ni en Valencia, ni en Madrid, ni en Barcelona, ni en Gijón, que se llamara Plaza de los Derechos del Hombre. Se llamaría siempre Plaza de los Derechos Humanos. Pues en el centro de París existe y la Academia prohibió expresamente el cambio de nombre, la Academia Francesa. Con lo cual quiero decir que las hay peores. Vale. Pero la nuestra, a la que, insisto, no respeto en absoluto y si desapareciera me da igual, tiene en su seno seres como, respiro, Arturo Pérez Reverte, es para no ahogarme, o Javier Marías. Los tiene ahí dentro, impartiendo todo el tiempo esa doctrina de odio a las mujeres, porque lo es. Entonces, esa academia saca ese diccionario que hasta junio del 2016 yo empezaba las charlas con esa definición, porque era fascinante, porque todo el mundo, nadie me creía, me decían no puede ser, sacaban el móvil para mirar. ¿Y cuál era esa definición? Huérfano. Huérfano desapareció en la corrección del diccionario de la RAE de junio del 2016, con lo cual la podéis buscar todavía, porque es esa corrección. Bien, huérfano, na, huérfano, huérfana. A quien
quien se le han muerto el padre y la madre, o solo uno de los dos, preferiblemente el padre. Hasta hace nada. Es decir, eres mucho más huérfana si se te muere tu padre, ¿dónde vas a parar? Por favor. Bueno, pues eso comparado con tantísimas que no tengo tiempo a decir, eso lo dice el diccionario. ¿Qué hace la RAE? Vale. Pues uno de sus ínclitos miembros, nunca mejor dicho miembros, es Javier Marías. Bien. Uno de los tantos artículos que él escribe cada domingo, por ejemplo, en El País, uno que igual os suena, tiene unos años, lo digo porque yo le contesté, bueno, tantas le contestamos, él veta todas las cartas, ¿no? Él tiene mucho poder, bueno, bien. Pero una de las que yo le contesté, como existe internet, ¿verdad? Pues tú buscabas carta abierta a Javier Marías, Teresa Meana y sabía, vale, a él le dará igual, me imagino, pero bueno. Era un artículo que se titulaba Narices con poco olfato. Tiene pocos años, Y empezaba así. Es que realmente es impresionante, Tengo que salir porque aprovecho para salir al paso de las objeciones. Veréis. Él decía, no decimos jueza porque tampoco decimos juez. Un académico de la lengua empezaba así. Yo le decía, no decimos juez o no, es verdad. Tampoco decimos profesoro. Las palabras que acaban en consonante, en castellano, se le añade una A. Entonces decimos profesor, profesora, juez, jueza. Vamos a ir a las que acaban en Z, que no hay muchas, pero que hay. A que de andaluz hacemos andaluza, de aprendiz, aprendiza. Oye, pues de juez, jueza. Te lo hacen hasta en primero de la ESO, estirado. Oye, las andaluzas existieron siempre. Entonces les suenan, va. Pero las juezas, como son de reciente existencia, aunque sean más del 50% ya, ¿no le parece a él como para nombrarlas? Entonces dice, no decimos jueza porque tampoco decimos juez. Así tranquilamente, tranquilamente, el académico de la lengua. Bien. Luego dice en ese artículo, Narices con poco olfato, que él va a ser novelista, periodista y persona. Un académico de la lengua que ignora que existe lo que llamamos género común o género mixto, ¿no? Cuando tú explicas lengua, el género gramatical, el género lingüístico, no el otro género, del que hablaban antes las compañeras, el género gramatical. Hay 5 formas, pero sobre todo hay 3 fundamentales, ¿no? Se cambia el morfema, es decir, la terminación, que acaba en O, a, abogado, abogada, fontanero, fontanera, que acaba en consonante, se añade una A, lo que decíamos, juez, jueza, profesor, profesora. Hay morfemas especiales, efectivamente, eso de actor, actriz, alcalde, alcaldesa, vale. Y esa terminación, esa forma de cambiar el morfema, es una de las fórmulas, vale. Otra, cambiar el lexema entero. Es eso de padre, madre, caballo, yegua, yerno, nuera, vaca, toro, hombre, mujer, etc. Y la otra se llama género común o género mixto. Son esas palabras que acaban en A, en general, se les cambia solo el determinante, que acaban en A, el atleta, la atleta, el psiquiatra, la psiquiatra, que acaban en sufijoísta, que hay muchísimas, ¿verdad? El taxista, la taxista, la electricista, el periodista, el novelista. Pues él iba a ser novelista, periodista y persona, el académico de la lengua. Otra de las cosas muy bonitas que decía en ese artículo es que las feministas odiábamos el latín. ¿Por qué esto viene de latín? Bueno, esto viene de latín en las lenguas que vienen de latín, que tampoco son tantas, Pero en la Tierra hay 6.000 y pico lenguas y no todas vienen de latín, solo unas 20, pero bueno, vale. El caso es que él decía, con lo cual deberíamos presentar nuestras quejas a las deidades romanas, a Plauto o a Terencio, porque una característica es que son muy graciosos. Entonces yo le decía, así como nos recomiendas, presentáramos nuestras quejas a las deidades romanas, tendríamos que hacer como el pueblo romano hacía, que se referían siempre a diosas y dioses por separado. Siempre decían, sive Deus, sive Dea. O sea, seas Dios, seas diosa. Porque temían que las deidades no escucharan sus ruegos si utilizaban solo una de las formas. Al final yo le ponía, ay, para las obsesiones, nada como ir al psiquiatra. ¿Verdad? Porque en realidad, si es que hay que ser graciosa, que es lo que por lo visto sirve, bien. Esa objeción tan increíble de que no se puede hacer no se puede formar juez, jueza
impresionante. Imaginaros con otra palabra, dependiente. Dependiente en castellano siempre fue una palabra invariable. Es muy dependiente, es muy independiente, digo cuando es adjetivo o cuando es adverbio, independientemente. Pero las mujeres entraron en el comercio, oye, se creó la palabra dependienta y no pasó nada. Se dice tranquilamente, fulanita es dependienta en el Corte Inglés, igual que fulanito es dependiente, ¿verdad? No pasó nada. Para dependienta no pasaba nada. Para sirvienta no pasó nada. Para asistenta no pasó nada. ¡Ay, para presidenta! Bueno, para presidenta se armó. Hay una de las cosas que tengo aquí, porque hay un mail que circula desde el 2001 de una supuesta, soy una profesora de lengua, y dice que es una época en la que va otra. Y dice una mentira integral, que es que existe el participio activo del verbo ser, que es ente. Entonces, presidente es quien preside. Yo no sé si asistente es quien asiste, o sirviente es quien sirve, pero para sirvienta no pasaba nada, para asistenta no pasaba nada, pero para presidenta, horroroso. Bueno, pues hasta la Fundeu, Fundación del Español Urgente, que depende de la RAE, le contesta, fíjense, y dice, para que una lengua tenga voces como presidenta, solo hacen falta dos cosas. Que haya mujeres que presidan y que haya hablantes que quieran explícitamente expresar que las mujeres presiden. Simplemente, así de fácil es. Es decir, ¿qué problema tiene la lengua para nombrar la nueva situación emergente de las mujeres? Ninguno. La lengua no tiene ningún problema. Ninguno. Es decir, igual que existió sirvienta, asistenta, dependienta, etcétera, por supuesto existe presidenta, tenemos varias vicepresidentas, tuvimos una presidenta del Congreso, una presidenta, porque por supuesto eso también, lo lamento mucho, que compren mucho Valium, porque el proceso es irreversible. Es irreversible. Nunca jamás vamos a volver a consentir que se nos nombre en masculino. Nunca jamás. Diga la academia lo que diga. Entonces, igual que pasó con esas palabras, pasó, por ejemplo, cuando las mujeres entraron en el textil, que tampoco en todas las zonas del castellano, pero se creó la palabra oficiala. ¿Os imagináis? La que se armó con concejala. Bueno, yo tengo un mensaje de una mujer que dice, soy la concejal de igualdad del ayuntamiento de tal. Concejal. O sea, para oficiala sí, para concejala no. Vale. De repente llega Angela Merkel a Madrid, hace como 10 años, y el libro de estilo del periódico El País dice que no se la puede llamar cancillera, que hay que decir la canciller. O sea, para profesora sí, para cancillera no. Es decir, ¿en qué quedamos? ¿Cuál es la norma? Porque claro, eso de que os queréis cargar las normas. ¿Cómo vamos a querer cargarnos las normas? Si precisamente son las normas las que nos piden, nos exigen hacer eso. ¿Cómo vas a decir, por ejemplo, la juez andaluza? A ver. Y en plural, ¿qué dices? Las jueces andaluzas. Eso tiene algo que ver con la concordancia de la lengua. Eso no va contra las normas. La abogado madrileña. Y luego las abogados madrileñas. Es que es completamente absurdo. O sea, eso sí que va contra las reglas de la gramática, ¿no? Entonces, yo quería salir al paso de eso porque fundamentalmente veréis, cuando cambia la realidad, cambia el modo de nombrarla. Porque una característica fundamental de la lengua, algo que es inherente a la esencia misma de la lengua, es el cambio. La lengua es un cuerpo vivo en evolución constante. Es imposible que, eso sí, las lenguas muertas no, esas no cambian, pero las demás cambian constantemente. Todas las personas que estamos hoy aquí sabemos palabras que hace un año no sabíamos, por ejemplo, de la informática. ¿Sí? O cuando se llegó a la luna, pues no había palabra, entonces hubo que inventar alunizar. Y hace poco se construyó amartizar, porque se posó en Marte. Claro, no van a aterrizar la Luna. Y la primera vez que, por desgracia, hubo que poner nombre a una enfermedad que hasta entonces no se conocía, pues con las siglas síndrome de inmunodeficiencia adquirida se creó la palabra SIDA. A ver, ¿cómo iba a existir la palabra notaria? Bueno, y jueza, pero vamos a notaria. Si las mujeres teníamos prohibido por ley presentarnos a las oposiciones a notarías y a judicatura, hasta 1969, que yo ya tenía 17 años y todavía vivo, o sea que no es la Edad Media, 1969, y decía la convocatoria de oposiciones, requisitos, ser español, licenciado en Derecho y varón. Pues si no había realidad, ¿cómo iba a haber palabra? Pero ahora que las mujeres son más del 40% del cuerpo notarial,
y del 50 y pico del judicial, ahora cómo no va a haber palabra, ¿no? Entonces, ¿qué problema tiene la lengua para nombrar a las mujeres? Ninguno. ¿En qué se sostienen los obstáculos y las trabas? En una ideología muy concreta, ¿no? Esa es la única razón. A ver, otros argumentos, por ejemplo, de esos completamente absurdos. Es que hay palabras que ya están ocupadas, semánticamente ocupadas. ¿Tú cómo vas a ser música? Si la música es el arte de la música. ¿Cómo vas a ser mecánica? Que es una técnica de hacerlo. ¿Cómo vas a ser técnica? Técnica de igualdad, crítica literaria. Bueno, Eulalia Lledo tiene recogidos más de 92 oficios, que en castellano se pueden confundir con objetos, cosas, y nadie jamás veta su uso. Mirad, ¿qué es basurero? El sitio y la profesión. En estas otras parejas que las profesiones ya prácticamente no existen, adjetivo y profesión, casero, sereno, adjetivos, estadístico, el estadístico de mi empresa o el dato estadístico, o informático. Y si yo os digo que tengo un amigo joyero, ¿qué pensáis? ¿Que mi amigo es una cajina que ve todos los pendientes? Y si tengo un amigo frutero, ¿qué pensáis? ¿Que mi amigo es así de porcelana blanca y le pongo mandarinas? Y si os digo que estuve 20 minutos discutiendo con el cajero, ¿qué me veis? ¿A mí peleándome con un cajero automático o con un señor que está en una ventanilla? Que es cajero. En mi casa, y esto es real, cuando toca el timbre dice cartera, y yo no me imagino una cartera de piel subiendo por la escalera. Es decir, naturalmente que las palabras son polisémicas y que tienen significados y que el contexto me lo va a decir. El hecho de que a algunas personas les resulten extrañas algunas palabras no es porque sean incorrectas, es porque hasta el momento pues no había mujeres en esos cargos, oficios o profesiones. La primera vez que oímos ministra o presidenta o ingeniera o arquitecta, cualquiera. Es decir, la primera vez nos choca y poco a poco es el uso el que nos lo va a hacer cercano. Ninguna es incorrecta, ninguna. Todas siguen las reglas, todas. Hay gente que dice, oye, yo hablo en femenino. Yo la llamo en femenino, digo la médico, digo la ingeniero, la arquitecto, yo digo, dices la niño, la amigo, la alumno, o dices la niña, la amiga, la alumna, con lo cual tienes que decir la abogada, la arquitecta, etc. Naturalmente, fijaros además esa palabra médica. Mira, cuando nos preguntan eso de ¿es correcto? ¿Está admitido? Pues ya a veces tengo que contestar, pues no, todavía no está admitido, estamos en ello, todavía no está admitido, pero precisamente médica. Mirad, cuando yo daba el libro de texto, cuando estoy jubilada, claro, pero todavía en el 93, cuando llegué al primer instituto en Valencia, el libro de texto que yo daba en tercero de la ESO, en la formación del género gramatical, ponía León, leona, médico, médica. De ejemplos del texto. Bueno, pues el otro día la RAE se vio obligada a zanjar una discusión en Twitter diciendo: hoy solo se recoge y se recomienda el uso de médica para mujeres y de médico para hombres. Y el panhispánico de dudas, el diccionario panhispánico de dudas, dice médico, médica, persona que ejerce la medicina. El femenino es médica. Ejemplo, la médica quiere tratar la cistitis con nitrato de plata. No debe emplearse el masculino para referirse a una mujer, la médico. Naturalmente que no debe emplearse. La médico sí que es incorrecto. Pues hay gente bien intencionada, que dice la doctora, porque piensa que médica es incorrecto. Lo piensa. Naturalmente una mujer que toca el violín es música. Y una mujer que arregla coches en ese taller es mecánica. Es así, no es verdad. Es que además la lengua no tiene el menor problema. Por ejemplo, la otra objeción demencial. Que nosotras nos referimos al género gramatical de los objetos. ¿Sabemos por qué? Es eso de, vamos a meter los votos o las botas en los urnos o las urnas. Y el macho de la foca es el foco. Todo eso es que es el sumum de la diversión. Gente tan graciosa está en la academia, ¿verdad? Bien, pues veréis. Resulta que nosotros no nos referimos al género gramatical de los objetos. ¿Cómo nos va a importar? Cuando estudias lengua te dicen que el género gramatical, lingüístico, es algo arbitrario, es una convención, es un acuerdo entre hablantes, viene de la etimología, etcétera, etcétera. Es decir, lo llamamos accidente gramatical.
Entonces no nos importa que esto sea la tierra o el mundo, o que eso sea el techo y aquello la puerta. No, no nos importa. No nos importa. Nos importa que cuando el género gramatical se refiere a seres sexuados, el masculino cree en nuestra mente seres de sexo masculino y el femenino seres de sexo femenino. Con lo cual, si solo oímos masculinos, solo vemos hombres. Solo vemos hombres en los andaluces, en los chinos, en los rusos, en los campesinos, en los obreros, en los alumnos, en los niños, en los electores, en los ciudadanos, en los egipcios. Solamente vemos hombres. Igual que esas mentiras históricas, como que el hombre inventó la agricultura. Yo no sé quién inventó la rueda. Igual el hombre inventó la rueda, oye, no sé. Pero sé que es una mentira histórica que el hombre inventó la agricultura. Sé que los hombres iban a cazar, algunas mujeres también, pero pocas, y se quedaban quietas con la prole. E inventaron la agricultura. ¿Cómo va a ser frívolo, superficial, banal, sin importancia, que todos los inventos, que todos los quehaceres que tienen que ver con la horticultura, con la botánica, con la jardinería, con la agricultura, se deben a las mujeres? ¿Cómo no va a ser importante? Que a quien no se le reconocen logros culturales, ¿cómo se le va a reconocer valor social? No se puede decir el hombre inventó la agricultura. Hay que decir que las mujeres inventaron la agricultura, como ya se dice en algunas facultades de historia antigua y prehistoria. Entonces, por el tema del género, cuando nos referimos a seres sexuados, cogimos dos escuelas en Valencia, ¿no? Parecidas, mitad niños, mitad niñas. 30 criaturas, 30 criaturas. 5 o 6 años. Y les pedimos, por lo de sexual, que dibujasen la boda del tenedor y la cuchara. Una escuela el 100% puso el tenedor de novio y la cuchara de novia. Pero la otra, según les dio, a veces el tenedor era el novio, a veces al revés, el tenedor era la novia, la cuchara era el novio. Porque esta escuela era catalano parlante. ¿Cómo se dice? La cullera y la forquita. Las dos de género gramatical femenino. Con lo cual a veces la cullera era la novia o la cullera era el novio, pero ahí la castellana, el tenedor siempre era el novio y la cuchara siempre muy mona dibujada con un velo de novia. ¿Por qué? Porque el masculino crea en nuestra mente seres de sexo masculino, ¿no? Y el femenino crea en nuestra mente seres de sexo femenino. Por eso, cuando en la primera edad nos enseñan que hay hombres y mujeres, cuando le llevan al hospital a un niño de 4 años y lo oculta una mujer con bata blanca, la llama la médica, porque le sale la lógica. Es como cuando aprendes. Amar, amé, cantar, canté. Pues dices, andé mucho. No, no se dice andé, se dice anduve, porque andar es un verbo irregular. Entonces, aprendes la norma, pero primero te salió la lógica, ¿no? Es esa anécdota tan buenísima que cuenta Montserrat Moreno en el libro ¿Cómo se enseña a ser niña? El sexismo en la escuela. Entonces, Montserrat Moreno dice que hay una niña que siempre le llamaron niña y ella cree que es una niña. Niña, siéntate, niña, cállate, niña, ven. Y un día la maestra dice, los niños que ya han acabado el ejercicio, que salgan. Pues ella no se puede. Pero ¿por qué no sale? Pues como eran los niños, cuando digo los niños, es toda la clase. Entonces, pues sale. Cuando dicen los niños, es toda la clase. Y vuelve del patio y dice la maestra, los niños que se quieran apuntar al fútbol, que levanten la mano. No, mujer, que dije los niños. Y ya piensa, ya lo dijo los niños. Desde ese momento estás preparada para contestar a lo que te eche. Mira, a veces no eres los niños, porque es específico, son los niños varones. Pero a veces sí, porque es genérico. Son toda la clase. Bien, esta anécdota es muy importante porque jamás la vivió un niño. Jamás la vivió un niño. Un niño es siempre nombrado. Cuando es el genérico, los niños, él va. Cuando es el específico, varones, los niños, él va. Él no sabe lo que es ocupar un lugar provisional en el idioma que tienes que dejar. Es imposible que sepa lo que es eso. Es igual que hoy. ¿Qué hombre joven sabe hoy lo que es volver para casa de noche, cruzando de acera porque viene una pandilla, haciendo como que hablas por el móvil o hablando por el móvil con una amiga hasta que te metes en el portal, yendo por la ruta más larga, pero la más iluminada? ¿Qué hombre pasó alguna vez miedo porque entró en un ascensor y iba él solo con 5 mujeres? Es que es imposible, hay cosas que son imposibles, ¿no? El título de esta charla de hoy y de la jornada era el tema de la violencia, ¿no? Cuando repetimos tantas veces, y antes lo decíais, lo que no se nombra no existe, que es tal cual. Por eso es tan importante
tan importante. Por eso me apetece reunir a tantas que no lo hacen, porque lo que no se nombra realmente no existe. Entonces, hubo que ponerle nombre a esta violencia. Hubo que ponerle nombre. Violencia la hay en todo. La hay en las guerras, la hay en el fútbol, la hay en el tráfico, la hay hasta en los dibujos animados. En fin, estamos rodeadas, desgraciadamente, de violencia. Pero hay una específica. Esto, que el único factor de riesgo es ser mujer. Que todas las víctimas son mujeres y todos los victimarios son hombres. Pues hubo que ponerle nombre. Tuvimos que llamarla violencia machista, violencia de género, violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque si no la nombramos, no existe. Por eso estaba bajo el agua. Ahora sí sale la punta del iceberg, queda mucho bajo el agua. Es como el libro de Miguel Lorente, Mi marido me pega lo normal. Que le dijo a esa mujer, no, si mi marido me pega lo normal, pero esta vez se pasó. ¿No? ¿Lo normal qué es? Pues a lo mejor cuando pierde el equipo de fútbol local, pues a lo mejor. Es decir, si no aparecemos en el discurso, no se nos ve ni muertas. Y si en el discurso aparecemos de forma subordinada, pues ganamos menos en los convenios, etcétera, etcétera. Bien. La lengua es súper importante. Mirad, cuando nombramos las cosas del mundo, hacemos luz sobre ellas. Es decir, la lengua ilumina, da luz a la realidad, pero también la oscurece o la maquilla. A todo lo hace la lengua. Porque además, una lengua visibiliza una realidad y no otra. Da forma a un imaginario y no a otro. Edifica un pensamiento, no otro. Es decir, refleja una determinada manera de ver el mundo. Una forma concreta de organizar el pensamiento, ¿no? Una manera especial de representar la realidad. ¿Cuántas veces hay que salir al paso de tantas tonterías? Es que os queréis cargar el idioma. Tú dices, pues como no te cargas la especie humana, ya lo encontrarás, como te cargas el idioma. Y esa tontería de apurar a la pureza, de apelar a la pureza lingüística, tan ridícula, cuando todas las lenguas son producto de errores. Precisamente se estudia siempre qué es la degeneración del lenguaje original, lo que da origen a otras lenguas. Fue la degeneración del latín lo que dio origen a las lenguas románicas. Oye, si de este lenguaje androcéntrico nos sale un lenguaje feminizado, un lenguaje que nos nombre, pues nada mal, ¿verdad? No estaría nada mal. Dice Mercedes Bengoechea, el mantenimiento de las reglas de uso del género gramatical siguen hoy sosteniendo el patriarcado. Y el cuestionamiento de esas reglas gramaticales señalan y reflejan el comienzo del derrumbamiento del sistema patriarcal. ¿Queremos seguir sosteniendo el patriarcado? Pues con un lenguaje sexista lo estamos haciendo. O sea, es tan difícil, de verdad. No es tan difícil, no es cierto. A ver, hay que deconstruir lo que nos enseñan, pero lo hicimos con todo lo demás. Yo lo único que intento es contagiar la pasión que me produce el tema, porque es fundamental, porque es que si no somos nombradas ni siquiera somos conscientes de nuestros logros. Es verdad que hay que incidir paralelamente en la realidad y en la lengua, pero no podemos dejar de incidir en la lengua constantemente para ser nombradas. Bueno, en el tema, por ejemplo, estoy intentando saltarme cosas porque, como veis, tengo tantas cosas que luego me lío, pero mirad, en el tema concretamente de la economía, esa obsesión por la economía, que por cierto viene del siglo XIX, como todas las obsesiones con la economía, pero bueno, dice por ejemplo Ana Mañero, dice, como sabemos que el lenguaje reposa en tres patas, ¿verdad? Una es la estética, la belleza, otra es la corrección, la precisión, y la tercera es la economía, ¿no? Dice Ana Mañero. Respecto a ese triángulo, me pregunto, ¿quién establece la estética y la corrección de esa economía? ¿Quién marca ese minimalismo llevado al extremo que me suprime? Ese desmedido afán de perseguir un modelo de belleza mutilada que consigue que desaparezcan del diccionario las vidas, las aportaciones, las experiencias de las mujeres, etcétera, 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 ¿no? Es decir, ¿quién marca esa economía? Y luego otra cosa. Esto resulta que no siempre fue así. Mira, ayer le comentaba yo a Rafaela por teléfono lo que supuso, lo que dice Isabel la Católica en el edicto de expulsión del pueblo judío. 1492, cuando dice, se expulsará a todos los judíos y judías con sus hijos e hijas, nietos y nietas, criados y criadas. No vaya a ser que quedase alguien, ¿verdad? Por si se quedaba alguno. Bien claro, bien claro. Pues imaginaros, por ejemplo,
Cantar de Miozo, siglo XII, primera obra literaria en castellano, anónima, pero primera. 100 moros y 100 moras, quiero las quitar, moros y moras, tornáronse a pesar, moros y moras comenzaron de llorar. Al padre y a la madre, mujeres y varones, libro del buen amor, el cipreste de Intra. A ellos y a ellas, todas las malramos, también ellas con ellos, que hacían la mejoría. Todo hombre, mujer, monjes y monjas. Mirad, el romancero, el cancionero de romances, 1550, qué bonita. Derribedes mi Baeza, esa ciudad torreada, y los viejos y las viejas los meted todos a espada, y los mozos y las mozas los traed en la cabalgada. Una joya que recoge a Naguado en Textos para Historia de las Mujeres. Es un texto que es una joya. Cuando no hay mujeres, además, pues no las nombra. Mirad, 1351. 1351. Primeramente tengo por bien y mando que ni hombres ni mujeres que sean y pertenezcan para labrar anden sin hacer nada por mi señorío, ni pidiendo ni mendigando, que vivan por labor de sus manos, salvo aquellos y aquellas que tuvieran tales enfermedades y lesiones o tan gran vejez que no lo puedan hacer, y los mozos y mozas menores de edad de 12 años. Además tengo por bien y mando que todos los labradores y labradoras y personas que lo puedan y deban ganar, 3. Además tengo por bien y mando que todos los carpinteros y albañiles, tapiadores y tapiadoras, obreros y obreras y menestrales que se suelen alquilar, y en el 9 como ahora. Y desde el primer día de marzo hasta el último de mayo, que den a cada obrero que labrare por el día 15 dineros y a cada obrera 5 dineros. Eso no cambia. Y luego, quizá porque soy de Asturias, la regenta. A ver, la regenta, cuando estudias literatura, ¿no? Hay 3 novelas del 19, ¿no? Son las 3 novelas decimonónicas que se estudian bajo el epígrafe de novelas de adulterio. Son Madame Bovary, de Flaubert, Ana Karenina, de Tolstoy, y La regenta de Claire, ¿no? ¿Por qué se llaman novelas de adulterio? Porque son de adulterio femenino, porque de la misma época está Fortunata y Jacinta, que Juanito es adúltero desde la página 1 y nadie lo llama novela de adulterio. Pero bueno, las 3 tienen nombre de mujer en el título, las 3 son protagonistas y las 3 reflejan muy bien la sociedad de la época. Muy bien, bueno, evidentemente Clarín no era feminista, ¿no? Entonces, pues todos los personajes son los que eran en la época, la situación de las mujeres y de los hombres y todo. Pero vamos a hablar solo de lengua. Por supuesto, en las 3 novelas, las 3 acaban como acaba una adúltera. Se tira al tren llena de opio, como Ana Karenina, o se toma el cianuro, como Emma Bovary, o acaba como la pobre Ana Ozores en el suelo de la Catedral de Oviedo mientras llueve sin parar, como ahora, y desmayada hasta que llega el sacristán y le da ese beso asqueroso. Bueno, horrible. Bien, solo lengua. Don Cayetano confesaba escogidísimos amigos y amigas. Aquella señora Aya tenía criados y criadas. Doña Anuncia, rodeada de amigos y amigas. En Vetusta, muchachos y muchachas, doña Rufina recibía a los amigos y amigas. El magistral escogía hijos e hijas de confesión. Las servían a olvido, negros y negras. El día de San Francisco se fueron a dar los días a varios franciscos y franciscas. Visitación no iba casi nunca, pero los otros amigos y amigas sí. El marqués y la marquesa no prescindían de sus manías. No, señor, señoritos y las señoritas ya estaban en casa. Estas 2 sobre todo. Es la regenta, qué guapa es. Esto decían ellas y él. Y esta otra. Subían y bajaban amigas y amigos. ¿Por qué? Porque en castellano me dicen que yo no puedo decir yo y tú somos amigas. Tengo que decir tú y yo somos amigas. No puedo decir hijo y padre son abogados, tengo que decir padre e hijo son abogados. Es decir, doy un lugar de precedencia, con lo cual no puedo decir siempre que venga un niño y una niña. Tengo que alternar y a veces decir que venga una niña y un niño alternando en todo el tiempo. Pero daros cuenta que el diccionario se salta la regla básica, que es el orden alfabético. Tú buscas gata y te dice hembra del gato y tienes que ir a gato. Animal, felino, lo que sea. Pues lo lógico es que la A va primero, ¿no? Gata, animal, felino, y luego vas a gato y dice macho de gata. Es un ejemplo, ¿eh? El orden alfabético, que es el básico, el diccionario le da totalmente igual. Bien. Pero en resumen, Clarín no utiliza el llamado masculino genérico para designar lo femenino y lo masculino en estos ejemplos, sino que utiliza el género gramatical femenino junto al masculino de manera separada, sin ocultar ni subordinar aquel a este. De esta manera, cuando Clarín nombra en masculino y en femenino, no repite, sino que nombra y hace visibles a las mujeres. Mirad, duplicar es hacer una copia. Si yo dijera niños y niños, estoy duplicando,
o niñas y niñas, estoy duplicando. Pero si digo niños y niñas, no duplico, estoy nombrando magnitudes distintas. Si yo quiero decir que este folleto es naranja, rosa, celeste y azul marino, pues lo digo, ¿verdad? ¿Podría decirlo más corto? Sí. Podría decir que es de colores, pero es que quiero decir de qué colores es. Lo quiero decir. Y la lengua no tiene ningún problema para que yo lo diga. Veréis, creo que me queda muy poco tiempo, pero quiero nombrar este artículo. Este artículo porque es de un hombre, ¿eh? Y me gusta que un hombre haya dicho algunas cosas que están bien. Veréis, como pasa tan pocas veces, ¿eh? Era Santos Juliá, el historiador que se murió, no hace mucho, 3 años o 4, no sé. El historiador Santos Juliá publica este artículo que se titula Cuando Dolores era nuestro secretario general. Y Dolores es Dolores Ibarruri. Apasionante. Entonces dice Santos Juliá que a Dolores Ibarruri se la llamó siempre secretario general del Partido Popular. Siempre. La vida de nuestro secretario general, ardiente y probado luchador por la causa de la clase obrera y la vida revolución secretario general. Santiago Carrillo en el 60 la presenta Dolores Ibarruri, secretario general del Partido Comunista de España. En un libro del 2004 hay un capítulo que se titula Dolores, secretario general del Partido Comunista. Bien. Dice Santos Juliá, ¿se imagina alguien que otra Dolores, digo yo, de tan distintos signos, Dolores de Cospedal, lo hubiese llamado a alguien secretario general del Partido Popular? Se lo imagina ni ella. Siempre se la llamó secretaria general del Partido Popular. Siempre. ¿Por qué? Porque ha cambiado el significado de ese grupo sintáctico, porque ha cambiado el lugar de las mujeres en la sociedad, ¿no? Entonces dice que antes había una fórmula de cortesía que nadie criticaba desde el punto de vista de la economía, que era buenas tardes, señoras y señores. De Santos Juliá, ocurre que las señoras han abandonado el patio de butacas y han subido al escenario convertidas en mujeres. Y si las señoras escuchaban, las mujeres hablan. Dice, desde que Ibarruri fue secretario general hasta que de Cospedal fue secretaria general, hemos vivido la más profunda revolución que puede experimentar una sociedad. Es imposible que la estructura de una sociedad experimente un cambio tan radical sin que la lengua sufra trastornos que quienes considerábamos normal, habla por él, llamar secretario general a una mujer no pudimos ni imaginar. Y le dedica al final un mensaje a los Marías Revertes que dice que su papel evoca una batalla, si no perdida, en retirada. Dice, y por una razón muy simple, es que en la realidad de la vida el desdoblamiento ya se ha producido. ¿Cómo no lo va a reflejar la lengua? ¿Cómo no lo va a reflejar? ¿No? Por eso me parecía tan importante citar este artículo. Veréis, cuando algún día una profesora de historia, un profesor de historia, diga en clase sociedades agrícolas y de caza, porque encima lo más importante era la agricultura, pero como ellos cazaban, se dice cazadores y recolectores, que parece que caía el maná, que no era el trabajo que fue la agricultura, que las mujeres inventaron, ¿no? Cuando hable así, cuando esté reconociendo, agradeciendo lo que hicieron las mujeres del pasado y teniendo frente a las que tiene delante, porque si no, como mínimo estás estafando al alumnado y al conjunto de la sociedad. O cuando yo daba clase, y yo decía, los trovadores, también hubo trovadoras, el romanticismo, también había autoras románticas, pues yo de eso no sé nada, porque en la facultad nadie me lo enseñó y tenía que ir a los trabajos que tantas feministas hicieron sobre las trovadoras, sobre las autoras románticas, ¿no? Cuando una profesora de matemáticas, un profesor de matemáticas, ponga tantos protagonistas hombres como mujeres en los problemas, y no esas tonterías de un hombre corre 20 kilómetros en 10 minutos y una mujer compra 3/4 de kilo de naranjas, que nadie compra esas cantidades tan absurdas, en ese momento no es porque sea algo formal, no es verdad. Es la propia lengua la que a mí me hacía ir a buscar a las trovadoras, ir a buscar a las autoras románticas, porque la lengua es forma y sustancia, es expresión y contenido, es significante y significado. Es que los cambios de lengua nunca son formales, siempre van a la médula de los huesos. Como dice Eulalia Leguidó, los días no nos cambiarán las palabras, a menos que con las palabras cambiemos los días, ¿no? Es absolutamente imprescindible que seamos conscientes de que esto no es algo sin importancia. Esto es algo tan importante que si no lo hacemos, todo lo demás que hacemos no va a servir para nada. Y sobre todo, para que podamos contestar que los problemas nunca los tiene la lengua. ¿Cómo
jamás los obstáculos se sostienen en argumentos lingüísticos, como las trabas, son siempre ideológicas. Entonces, me puedo enrollar tanto que estoy un poco preocupada por la hora, porque además después de mí viene Alicia y porque a lo mejor hay alguien que quiere hablar. Entonces yo pregunto, por favor, si me queda tiempo o no. Pues ya lo hemos consumido, Teresa, los 15 minutos de más y de todo, encantada. Me lo temía, me lo temía. Teresa, hemos estado encantadísimas contigo. Te voy a leer algunas cosas que me han estado llegando mientras que tú estabas hablando. Carmen Sánchez decía, me están encantando todas las ponencias, pero con la de doña Teresa no me lo he podido pasar mejor. Muchas gracias por una formación tan amena. Alicia García decía, me gustaría conocer la opinión de Teresa Meana sobre el uso del fonema E. ¿Contesto eso? Te voy a decir otra, ahora ya nos contesta al final, si te parece bien. Susana Seco dice, no había tenido oportunidad de escuchar a Teresa hablar sobre lenguaje no sexista, pero he de decir que lo podemos decir más alto, pero no más claro. Mil gracias por tu saber comunicar y por compartir esos saberes. Lucho a diario por deshacerme del masculino genérico inculcado, no solo por compromiso, sino por convicción de que es el camino para hacernos visibles. Mil gracias, ha sido un placer. Mercedes nos dice, la economía del lenguaje además se da cuando quiere, porque este titular, condenado a 12 años de cárcel por, entre comillas, introducir el pene en la boca, se cierran comillas, de una bebé de 22 meses. Se podría haber economizado diciendo condenado por violar. Tremenda el último mensaje, desde luego, vamos. En fin, una se imagina las cosas, Teresa, porque el lenguaje es tan potente y tan importante que lo que nos nombran nos viene a la cabeza y es terrible la realidad que tenemos. Aquí en la sala, no sé si alguna quiere decir algo, os pido brevedad por la hora que es ya de la tarde, si te acercas para coger el micro, por favor. Hemos disfrutado muchísimo contigo, Teresa, mientras que estaba hablando en la sala se escuchaban risas, yo misma me he reído muchísimo, me he reído de placer, o sea, de satisfacción de verme tan reconocida en tu discurso y creo que la mayoría de las mujeres que hay aquí que me hacen que sí con la cabeza, pues lo mismo, son risas de tu sentido del humor que se agradece muchísimo también. Y de reconocernos. Yo tengo que agradecerle a Rafaela Pastor Martínez, que es la madre que me parió, que te haya traído un año más porque a ella la que te había descubierto y desde luego, bueno, genial de la geniala. Tienes la palabra. Si te puedes presentar. Sí, buenas tardes, soy Conchi y aparte de promotora de igualdad, pues también soy comunicadora. No te oye, Teresa no te oye. No. Tienes que hablar un poquito más alto. ¿Sí? ¿Se me oye? Ahora mejor. Sí. Ahí, déjala, ahí está bien. Buenas tardes, soy Conchi, soy promotora de igualdad y también soy comunicadora audiovisual. Hace justamente un año, esta casa en la que nos encontramos me llamó para impartir un curso sobre comunicación audiovisual, ¿no?, con perspectiva feminista. Y empecé la intervención con un juego del pasapalabra inclusivo, ¿no?, para demostrar que efectivamente la economía del lenguaje es algo absurdo, ¿no? Vemos que hay fórmulas para derribar estos mitos. En la conexión, que estaban alrededor de unas 40 y tantas personas, de repente se desconectaron unas 11. Y además se quejaron, ¿vale? Se quejaron diciendo que esto ya era lo máximo, que como se puede, ¿no?, quitar mérito a la Real Academia, ¿no? Entonces, claro, me hubiera gustado que no se desconectasen, porque yo quería que llegásemos juntos y juntas al final, ¿no?, para que
vieran, ¿no? O sea, de manera empírica, para que vieran cómo nos agrede esta sagrada institución, ¿no? Para algunos. Si os metéis en la RAE ahora mismo, hombre público, la RAE lo define como hombre que tiene presencia e influjo en la vida social. ¿Creéis que para mujer pública dice lo mismo? Mujer pública es prostituta. Entonces yo, Teresa, si la RAE sigue en esta línea, yo, por supuesto, tampoco la respeto. Gracias. Gracias. Mira, Teresa, pues tiene la palabra para contestar a la pregunta y cerrar la mesa. muy bien, mira, solo una cosa. Que signifiquen prostituta hay 100 y pico. Pensar un poco yendo hacia atrás, cortesano, cortesana, favorito del rey, favorita, y por supuesto ahora, ¿no? Fulano, fulana, zorro, zorra, ciudadano medio, el hombre de la calle, mujer de la calle. Es exagerado. En las parejas desenvuelto, desenvuelta, coqueto, coqueta, honrado, honrada, honesto, honesta, lo nuestro siempre es sexual. Hombre frío, sereno, mujer fría, frígida. Y hay una fascinante que a mí me encanta, que no es de esto, que es gobernante, que rige los designios de un país. Gobernanta, que dirige la planta de un hotel. No digáis que esa es mona. Bueno, yo quería deciros sobre todo que las mujeres tenemos derecho a existir y a existir como mujeres en la lengua y a existir en igualdad de condiciones. Y esto no es una exigencia insignificante, es algo fundamental. Entonces, antes de hablar o de escribir, te tienes que parar y decir, ¿se quedarán las mujeres estereotipadas, ridiculizadas, invisibles por mis palabras? Pues entonces las cambias, porque como dice otro lingüista muy importante, Max Planck, el mejor remedio para un lenguaje inadecuado consiste en inventar un lenguaje mejor. No respetar el derecho que tenemos a ser nombradas, es no respetar uno de los derechos fundamentales, que es el derecho a la existencia. Y si no existes en la lengua, no existes. Pero no quiero que se me olvide lo de la pregunta del es, veréis. ¿Qué pienso yo de la terminación en esta? Yo voy mucho a Argentina, bueno, muchas veces, y sabéis que allí es exagerado. Es exagerado. Bueno, hay una traducción del Principito a ese tipo de lenguaje ya. Hay unas guías para utilizar ese tipo de lenguaje. Vale. Yo utilizo el femenino, y eso lo tengo que decir así, como postura política. Quiero decir, mi posicionamiento político es nombrar a las mujeres. Esta es mi tarea en este momento, es nombrar en femenino. Entonces, ¿cómo yo no voy a entender que la gente no binaria quiera ser nombrada? Las feministas lo entendemos perfectamente porque lo que no se nombra no existe. Entonces, creo que la gente no binaria tiene derecho a ser nombrada. Pero a base de invisibilizar a las mujeres, no. Si a mí me dicen les argentines, es exactamente igual de invisibilizador que los argentinos. Claro, a las asturianas nos suena en femenino, porque las asturianas decimos les, y es femenino. Les neñes, les silles y les ventanes, todo. Y les puertes. Pero si alguien me dice buenas tardes a todas y todes, bueno, yo lo acepto. Están nombrando a las mujeres y además quieren nombrar a la gente no binaria. Pero si solo dicen a todes, yo lo siento, seguimos igual de invisibles. Veréis, a mí me dijeron en Argentina, hablando del debate del aborto, es que les diputades indecises, yo quiero saber si los diputades indecises había mujeres o no. A mí me dijeron que cada año le cortaban el clítoris a 2 millones de niñas. Perdona, es que se los quitan, les arrancan el clítoris porque lo tienen, es decir, porque son niñas. No sé luego si a lo mejor eligen ser no binarias, pero desde luego son niñas cuando les cortan el clítoris, ¿no? Entonces, yo no puedo aceptar que se utilice el es si es para visibilizar una realidad, si es a costa de invisibilizar a las mujeres. Eso no lo voy a aceptar. Y luego tenemos un femenino que concuerda perfectamente con personas. Oye, estamos hartas, estamos indignadas. ¿Quiénes? Las personas. Pues en personas cabe todo el mundo. Cabe todo el mundo. También la gente no binaria. Entonces, yo luego por encima de todo, como posicionamiento político, sabiendo que la categoría mujeres, social, mujeres, sigue estando invisible, devaluada en una posición de subordinación, etcétera, yo creo que hay que decir todo el tiempo nombrando a las mujeres y nombrando en femenino. Que vamos a dejar de decir feminicidio. ¿Por qué? Porque existan, como dicen en Argentina, travesticidios o infanticidios, cuando feminicidio significa
asesinar a las mujeres. Vamos, desde mi punto de vista, luego hay muchos problemas, pero a mí eso la verdad no me importaría. Hay muchos problemas porque en castellano todas las palabras que acaban en consonante hacen el plural en es. Entonces, ¿qué hacemos con profesores? Decimos profesores o exploradores. En Argentina lo hacen. Pibes, que es los chicos, ¿no? Dicen les pibis, para no decir pibes, que es chicos, o pibas, que es chicas. Dicen pibis. Yo ya no me meto en las complicaciones porque creo que eso se puede hacer lo que quieras. La lengua te va a dejar hacer lo que quieras. Lo que no quiero es que para nombrar una realidad, que respeto como todas nosotras, que es la gente no binaria, se utilice la estrategia de invisibilizar a las mujeres. Eso no lo voy a aceptar. Mirad, cuando nos dicen, ¿y tú qué solución das? Digo, pues no sé, buscar a la solución. Nosotras llevamos muchos años intentando buscar maneras de ser nombradas, y no vamos a dejar de ser nombradas. Insisto, si quieren decir todas y todes, bueno, pero tras el es, yo me siento exactamente igual de invisible que tras el os. No sé si me enrollé ni si se entendió lo que quiero decir. Sí, Teresa. Se ha entendido perfectamente y te ha ajustado muy bien al tiempo que teníamos previsto. Así que muchísimas gracias por estar con nosotras. Te haremos caso, espero que todas te hagamos caso y no volvamos a ocultarnos. Primero estábamos ocultas en el genérico masculino y ahora en el genérico. Y solo una frase para acabar, no digo nada más. Veréis, cada vez que nos hagan al paso, que quede claro que lo que molesta no es un lenguaje no sexista, lo que molesta es el feminismo. Esa es la razón. Efectivamente. Nunca Muchas gracias. Que ver con la lengua, nunca. Lo que fastidia es el feminismo, no una utilización de un lenguaje que realmente nos visibilice y nos nombre. Muchas gracias, querida Teresa. Gracias. Muchos besos. Muchas gracias. Bueno, pues damos paso a la última mesa